Vamos a ver lo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cómo está el debate de la carga y regresamos. Sí. General, esa capacidad que vamos a tener de almacenamiento de carga en el aeropuerto Felipe Ángeles equivale a la capacidad que se tiene en el actual aeropuerto. Nos ganan por unas 100,000 toneladas. ¿Cuánto? Son 470,000 toneladas lo que tenemos de capacidad con la infraestructura de ahorita, sí, para manejar. Perdón, tenemos 490,000 con el recinto estratégico de Cepomex. Sí. Tenemos la capacidad de recibir 490,000 toneladas de carga. ¿Y es suficiente? Estamos sobrados, señor presidente, porque la carga internacional que llega al aeropuerto de la Ciudad de México, en su mayoría llega en la panza de los aviones de pasajeros. Sí. En consecuencia, la carga en el AICM va a seguir funcionando por el tiempo que el aeropuerto exista. De acuerdo, de acuerdo. Entonces estamos sobrados en un 40% de capacidad. De acuerdo. Bueno, ya El aclaro. nombre del presidente interino, el nombre del presidente interino, señor presidente, es David Hernández Rivera. David Hernández Rivera es el interino. Sí, y lo hemos recibido por 3 ocasiones aquí en el aeropuerto. De acuerdo. Muy bien, yo pensaba que no había ido porque sostenía de que no teníamos capacidad. Hay una persona que lo anda acompañando, desconozco su nombre, ya. Que es el que... Sí, lo malaconseja. Ya, hasta ahí quedó, general. Hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó. Sí, es que hay muchos que malaconsejan. A lo mejor ese trabaja con Claudia X González, pero bueno, ese es otro asunto. Ya. No nos escuchó nadie, ¿eh? Adiós, adiós, general. Que tenga buen día, mi señor. Adiós. Ya. Bueno, lo que vemos, Luis, es que no solamente fue un capricho, sino que sigue siendo un capricho del presidente forzar ahora, por ejemplo, a los empresarios a llevar la carga al aeropuerto Felipe Ángeles. Y la verdad es que esa no es una solución para aliviar todo el tráfico de pasajeros y de aviones en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y la verdad es que esto de la carga, hacerlo por decreto, es porque a él le da la gana, básicamente, y va a meter en muchos problemas a los empresarios porque llevar o descargar en el AIFA les va a costar más caro porque no hay más tiempo porque no hay carreteras viables, seguras, etcétera. El AIFA, no sé si ha sido. Sí. El AIFA es muy bonito, pero alrededor es como un hoyo negro. Entonces, hasta que toda esa infraestructura no esté hecha, realmente el AIFA no va a funcionar bien y no tiene la categoría para funcionar bien. Bueno, por lo menos no están dadas las condiciones para que entonces podamos pensar que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está listo para que el tráfico de mercancía de carga sea lo fluido que es actualmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es cierto que hay una sobrecarga en términos o un exceso de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese problema está diagnosticado desde hace muchos años y esa fue la razón por la cual se pensó en el aeropuerto de Texcoco. Sin embargo, como bien dices, aquí el tema es cómo las condiciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pueden soportar que el negocio sea por lo menos más rentable en términos de traslado y tiempo a las empresas que se dedican a mover carga. ¿Cómo es posible que esto se dé, además, en un lapso de tiempo relativamente breve? El presidente López Obrador, y lo decía Joaquín López Dóriga en su programa, fíjate, dijo que el decreto debía ser en 108 días, no en 90, no en 120, en 108 días. Y 108 tiene un número, para que veas el nivel de capricho, un número que tiene ciertas características. El presidente López Obrador gana 108,000 pesos también. Y supuestamente nadie debe ganar más que el presidente, de acuerdo con la Constitución. Entonces, 108 días en el decreto, 108,000 pesos. ¿Sabes cuántas costuras tiene una pelota de béisbol? No. 108. Esa es la idea del presidente, de la improvisación, de simplemente un capricho para tratar
de forzar. Evidentemente va a repetir que esto fue voluntario, que esto es normal, pero el mercado funciona con una lógica de mejores condiciones, de competitividad, en fin. Mientras sigamos en ese sistema, el presidente debiera entender que todo lo que está pasando no es por meramente una oposición a su proyecto o porque porque la gente no está de acuerdo con lo que el presidente López Obrador diga o no, simplemente porque hay una ley de mercado que se rige por las mejores condiciones, por competitividad, por eficiencia, por tiempos, por economía. Y el presidente parece que ignora todo el tiempo este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, la verdad es que va a meter en muchos problemas a los empresarios, van a perder dinero. Sí. Y bueno, y te digo, o sea, hasta que no tenga una infraestructura alrededor el AIFA, pues no va a funcionar, aunque sea un capricho y aunque sea por decreto, digamos, el aeropuerto no va a funcionar, está muy lejos y no podemos llegar a él. No hay servicio de taxi, no hay servicio de Uber, no hay servicio, un camioncito que te lleve, etcétera. Sí hay, pero es muy caro todavía. Es caro en dinero y en tiempo. O sea, que te conviene más ir a la Ciudad de México. Al aeropuerto de la Ciudad de México depende de dónde estés. Pero en todo caso, a mí lo que me gusta de esto que acabamos de ver es que el presidente quiso, improvisando, sin pensar y sin planear, ahí se ve el grado de improvisación que ocurren cada mañana en las conferencias de prensa del presidente, poner en la línea, asumiendo que el general iba a darle la respuesta que el presidente creía y le dice todo lo contrario. Sí. Le dice que la carga no es un problema, que está cubierta por muchos años más, que no hay necesidad de hacer un decreto para obligar a las empresas. Ese es el tema. Ni siquiera el diagnóstico está completo y bueno, ya, el presidente, como hemos visto también, pues trata de minimizar. Digo, si por él hubiera sido que cortara la llamada en ese momento hubiera estado ideal, pero lo que acaba pasando es pues que mejor tiene que echar una risotada falsa y tratar de inculpar y meter a quien pueda. O sea si hubiera dicho Loret o si hubiera dicho Felipe Calderón o Genaro García Luna, los hubiera metido perfecto. Ahí el presidente claramente no tenía idea de qué estaba pasando porque no planeó esa llamada y porque claramente también no tenía bien el diagnóstico, ¿no? No, bueno, además para hacer una llamada por lo menos que se pongan de acuerdo, ¿no? Por lo menos. Pues ¿no? para que veas que ese es el grado de improvisación que hay en las conferencias de prensa y me parece que también revela o muestra cómo el presidente todo el tiempo está, pues lo que se le va ocurriendo.